Hola de nuevo. Vamos con la segunda parte del reinado de Isabel II. Habíamos dejado la situación en 1856 con un golpe de Estado en el que habían participado fundamentalmente los moderados, que había forzado a los progresistas de Espartero e incluso los de la Unión Liberal de O'Donnell a dejar el poder. Sin embargo, hay que reconocer que O'Donnell estaba también detrás de ese golpe de Estado y durante unos meses gobernó brevemente, pero en el fondo la reina quien prefería era al partido moderado. Ya se empezaba a mostrar clarísimamente para esas fechas que con Isabel II los únicos que podían gobernar tranquilamente eran los moderados, y que si una cosa era imposible en la política española, prácticamente, era conseguir ganar las elecciones estando en la oposición. Así que gobierno que nombraba a la reina, gobierno que ganaba las elecciones, trucándolas, eso sí, con el caciquismo y lo que luego se llamará el pucherazo, y mayoría parlamentaria que obtenía para poder estar unos años al frente. Los progresistas empezaban a entender, al menos los más radicales de ellos, que con esa reina, como llegaron a decir, no se podía gobernar. Y por eso va a aparecer el Partido Demócrata, que ya os dije en el vídeo anterior, que estará crecientemente dominado por republicanos, como Manuel Becerra o Castelar, con el tiempo. Los años que van desde 1856 a 1868 son años de crisis en general, aunque hubo una primera parte de esa década larga en la que España se lanzó a expediciones coloniales. Esto se debe a que tras un periodo de unos 2 años de gobierno moderado, que fueron un fracaso total, con Narváez al frente, la reina terminó por dar el poder a O'Donnell, que para esas fechas parece que se había convertido en su general favorito. Y O'Donnell nada menos que logró estar 5 años al frente de los destinos del país con su Unión Liberal. Pero eso se llama el gobierno largo de la Unión Liberal. No habíamos tenido un gobierno de 5 años ni locos durante todo el siglo XIX. Si bien no hizo grandes reformas liberales en política interior, solamente intentó cambiar un poquito la Constitución moderada del 45 y abrir un poquito la mano en cuestión de derechos y libertades, pero solo un poquito, sí que intentó ganarse su popularidad con una política exterior que era bastante imitadora del por entonces emperador francés Napoleón III, y que por eso quería lanzar a España a una política imperialista, a recuperar un imperio colonial, cosa para la que no estábamos preparados ni militar, ni económica, ni mentalmente, ni nada. Pero bueno, eso hizo que tuviéramos la llamada Guerra de Marruecos, aprovechando un conflicto que surgió allí por la muerte de unos españoles. Hubo una guerra con Marruecos cuyo objetivo para España era obtener territorios allí, crear una especie de colonia marroquí española. Se consiguieron algunas victorias, el general Prim con sus voluntarios catalanes se hizo famoso en esa guerra, hubo un estallido nacionalista en España, banderitas, himnos, pero realmente la Guerra de Marruecos sirvió para poco, dio pocos territorios a España, y tuvo lugar entre 1859 y 60. También nos lanzamos a una expedición muy alocada a Indochina de la mano de los franceses por la muerte de unos misioneros católicos allí, pero realmente quien consiguió hacer un imperio en Indochina, en lo que entonces se llamaba la Cochinchina, fue Francia, no España, que no tuvo nada. Y lo más alocado de todo esto fue la expedición de México, en la que también de la mano de Napoleón III enviamos tropas nada menos que para intentar que un príncipe de origen austriaco, convencido por Napoleón III para que con ayuda de los mexicanos más conservadores se hiciera emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, se asentara allí en el trono del nuevo imperio mexicano, cosa que intentaban impedir los republicanos y liberales mexicanos, que enseguida pues se alzaron contra este rey extranjero. Prim, cuando llegó allí, vio la situación, dijo: aquí nos van a matar, mejor nos vamos, y sin obedecer al gobierno de O'Donnell se volvió a España, después de haber enviado cartas bastante indignadas por lo que estaba viendo allí. A Maximiliano lo acabaron fusilando los propios mexicanos, así que visto lo visto parece que Prim tenía razón e hizo bien en traer a nuestras tropas de vuelta y no sufrir más bajas. Pero todo esto desgastó mucho a O'Donnell y en el año 63 tuvo que dejar el poder, adivinad a quién, de nuevo, a los moderados. Para esas fechas el Partido Progresista lo tenía imposible para llegar al poder, por mucho que la reina les hacía algunas promesas a veces a sus líderes, a Espartero, sobre todo ya a Prim, y por tanto los progresistas empezaron a lanzarse a la conspiración permanente y al intento de golpe de Estado, y se acercaron a los demócratas, que al fin y al cabo eran primos hermanos, habían surgido del propio Partido Progresista. Empezó a tener fuerza en estos últimos años del reinado isabelino el movimiento republicano, como podéis comprender. Aquí tenéis un mapa de estas alocadas expediciones, o bastante poco realistas al menos,
de O'Donnell y de lo que eran nuestras colonias en esa época. Todavía teníamos, como veis, las Filipinas, las Carolinas y otras islas del Pacífico, y Cuba y Puerto Rico, que empezaban a tener ya problemas. No os he mencionado la llamada Guerra del Pacífico, que se ve en el mapa. Tuvimos unos conflictos con Perú y Chile que acabaron derivando en una expedición militar española, cuyo objetivo yo creo que era simplemente intentar mostrar un poderío naval que tampoco realmente teníamos. Bombardearon algunos puertos de Perú y de Chile, pero no tuvieron nada. Hubo, eso sí, una batalla naval, la batalla del Callao, que se hizo famosa y que da nombre a la actual plaza de Callao en Madrid. En esta época Madrid se iba reformando mucho. A título simplemente informativos muestro aquí fotos de la zona de la Puerta del Sol, que vive la reforma que le da la apariencia actual, con todos los edificios muy homogéneos, tirando, entre otras, pues una iglesia que había en la esquina que se ve al fondo donde estuvo el cartel de Tío Pepe. También la llegada del agua corriente a Madrid mediante un moderno sistema de tuberías que la traía de embalses, lo que se llamó el Canal de Isabel II, que todavía funciona y bien, afortunadamente para nosotros, y la reforma de la calle San Jerónimo. Se ve al fondo el Museo del Prado y la iglesia de los Jerónimos con andamios, creándose el Congreso de los Diputados, también en esta época. Pero a partir del año 1865, a la crisis política se añadió la crisis económica, y cuando un reinado tiene crisis política y económica a la vez, y una reina incapaz de arbitrar bien la política, tiene sus días contados. Así que, entre los errores de Isabel, siempre apoyándose en los moderados, e incluso dando de lado ya a la Unión Liberal, con lo cual ya tenía a todos los demás partidos en contra, su descrédito, su impopularidad, su mala fama por la camarilla y los escándalos, el ascenso de las ideas republicanas, de las ideas democráticas, de la petición del sufragio universal, y, como os decía antes, una crisis económica que se lleva por delante a muchas empresas y muchos negocios capitalistas creados gracias a las leyes de los años 54 al 56, con un paro creciente, unos precios en alza y mayor pobreza, pues todo estaba servido para la revolución. Los progresistas llevaban años conspirando e intentando pronunciamientos que iban fracasando. Eso había llevado a sus líderes y a los líderes republicanos a exiliarse y desde Inglaterra, Bélgica o incluso a veces Francia tratar de llevar a cabo un golpe contra la reina. Finalmente decidieron que la unión hace la fuerza y se reunieron en Bélgica, en Ostende, firmando un pacto por el cual se comprometían a echar del poder a Isabel II y dejar que luego fuesen los españoles los que decidieran si habría monarquía o república, pero que en todo caso reconocería los derechos y libertades básicos del programa tradicional del progresismo. Y en ese pacto acabaron entrando incluso muchos miembros de la Unión Liberal, sobre todo después de que O'Donnell murió en el año 67. Para entonces el nuevo militar al frente de la Unión Liberal era otro general famoso, Serrano. Septiembre de 1868, con todas estas fuerzas en contra de la reina y un gobierno bastante inepto, ya muerto Narváez, que sí que podía todavía parar los intentos de golpe de Estado, se lleva a cabo la llamada Revolución Gloriosa. Se acabó el reinado de Isabel II. Se dirige a Cádiz una flota mandada por el almirante Topete, en la que están el general Prim como líder de los progresistas, otros políticos progresistas, y también participará en esta rebelión contra la reina Serrano con la Unión Liberal. El ejército de la reina enseguida fue derrotado en la batalla de Alcolea, de camino de Andalucía a Madrid, porque por supuesto en Andalucía los rebeldes encontraron un enorme apoyo popular, y la reina, que estaba veraneando en San Sebastián tan tranquilamente, porque el verano entonces duraba hasta prácticamente fines de septiembre, en lo que toca a vacaciones de las clases altas, tuvo que marcharse a Francia, jurando en hebreo, podemos imaginar, y sin renunciar a su corona. Aquí se impuso un gobierno provisional encabezado por Serrano y Prim, pero mientras tanto se habían formado juntas revolucionarias en las ciudades. Así que ya teníamos el primer problema del nuevo periodo, cómo compaginar ese nuevo gobierno con las juntas. Pero este periodo ya no es parte del reinado de Isabel II, es lo que se llama el sexenio democrático, y ese lo veremos más adelante.